Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Out of the Box Economics. Hablemos de lo más relevante en la semana. Y creo que sin duda esta semana será la reunión de política monetaria del Banco de México que se llevará a cabo este jueves 13 de mayo. Y es relevante no porque anticipemos un nuevo movimiento en la tasa, sino porque creo que podría ser un parteaguas, un cambio de sesgo en la intención de política monetaria que pondrá a tanto a los participantes de los mercados como a los analistas justamente alerta para los meses siguientes. Pues bueno, vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte, analicemos el último tono, retórica y temas abordados por el Banco de México y cómo han cambiado recientemente, para luego abordar exactamente qué es lo que esperamos para la reunión de este jueves y qué implicaciones tendrá para los meses siguientes. Pasemos primero a lo siguiente. Como pueden ver en sus pantallas, si hacemos un análisis del énfasis temático que ha hecho Banxico en sus últimos 3 reuniones, diciembre del año pasado, febrero de este año y marzo, podremos ver que los cambios son relativamente marginales, tomando en cuenta 5 esferas o elementos que terminan determinando sus decisiones de política monetaria. La inflación y sus expectativas, la economía, los mercados financieros, el sector externo y el conjunto de incertidumbres y riesgos. Pues bueno, lo más relevante entre febrero y marzo, que fue la última reunión de Banco de México, fue un incremento en el peso temático de las consideraciones de mercados. Le siguió en casi la misma proporción una mayor consideración de la economía y su trayectoria en la actividad económica y del sector externo, a costa de una menor énfasis en la parte inflacionaria e incertidumbres y riesgos. Irónico, puesto que creo que estas últimas 2 esferas son las que se verán pues mucho más remarcadas en la siguiente reunión. Recordemos, en las últimas quincenas, y no solo en las últimas, sino desde principios de año hemos visto sorpresas al alza en la inflación, no solo explicadas por la base de comparación o carry estadístico, sino por presiones en precios relativos, por presiones en precios de agrícolas y por presiones en precios de la energía. Pero ahora vayamos a qué es lo que esperamos para la reunión y para el nuevo comunicado. Aquí en sus pantallas pueden ver un resumen de mi expectativa. Creo que esta será una pausa o se mantendrá la pausa por unanimidad. Creo que ese no es la gran novedad aquí o no será la gran novedad. Creo que en la parte internacional se subrayará la recuperación de la demanda externa y el hecho de que los mercados financieros, especialmente en Estados Unidos, internalizan el riesgo inflacionario. En la parte de actividad local, creo que se subrayará que ha sido la recuperación en línea con sus previsiones, si acaso quizás ha mejorado el balance de riesgo sobre la actividad económica. Creo que los verdaderos cambios de énfasis y de implicaciones vendrán en la inflación. Por un lado, creo que hay muy poco margen de maniobra y creo que terminarán aceptando, reconociendo que la inflación actual y su expectativa para el 2021 han continuado elevándose y quizás el balance de riesgos se ha deteriorado. Y así, muy probablemente sean explícitos en que la trayectoria de la inflación ha sido superior a sus proyecciones del último informe trimestral. Y aquí es donde queda un punto importante. Creo que no les quedará más remedio que posponer la convergencia al menos hacia principios del 2023, desde la mención anterior hacia finales del 2022. Y por último, no creo que haya cambio en las consideraciones de política, puesto que sigue siendo relevante que se tomarán las acciones necesarias para que el nivel de la tasa sea congruente con la convergencia de la inflación a la meta en el plazo en que opera la política monetaria, y es justo lo que creo que está cambiando. Conclusión, creo que el sesgo pasará a un sesgo más hawkish o halcón y que los mercados será muy difícil que no empiecen a internalizar la posibilidad de un alza de política monetaria con mucha mayor convicción. Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Gracias.